Esta historia es un poco larga. En vez de una historia única de cierta persona, se desenvolvieron las demás experiencias hasta la más reciente, lo cual nos da una cronología e información adicional. Comenzaré por la primera experiencia paranormal que he tenido en mi vida. Yo no lo recuerdo, pero mi mamá me contó sobre ello a finales de mi adolescencia. Mi mamá y yo estábamos en la casa de mi tía durante el verano, y yo tenía alrededor de 1 año. Mi mamá y yo estábamos en el cuarto de invitados, y ella intentaba dormir, pero yo estaba bien despierto temprano por la mañana y decidí bajarme de la cama e ir a jugar con mis juguetes. Se despertó por el sonido de un piano eléctrico que estaba tocando cerca de su lado. Me pidió que dejara de hacer tanto ruido. Seguí tocando hasta que eventualmente me lo arrebató para quitarle las pilas y después regresármelo para seguir entretenido en silencio. Ahí se dio cuenta que el juguete no tenía pilas y se alarmó un poco. Cuando ella tocaba el piano, no servía, hiciera lo que hiciera. Después me dio el piano y lo volví a tocar. Mi mamá, siendo educada por la religión católica, se volvió loca, me cargó a mí y al juguete y corrió hacia la sala de mi tía. Todos se despertaron por los gritos de mi mamá y rápidamente fueron a la sala y preguntaron que qué pasaba. Ella entonces les comienza a explicar que el juguete sin pilas no debe de funcionar, pero que cuando yo lo toco, funciona a la perfección. Mi tía tocó el piano, pero nada. Me dio el piano y lo empecé a tocar. Todos en la sala estaban muy incómodos. Mi tío entonces agarró el juguete, salió a la calle y lo destrozó con un martillo. Y bueno, eso fue el final de eso. Saltándonos ahora al año en que iba en cuarto de primaria, nos mudamos a Kentucky, a un lindo y pequeño pueblo al sureste de Illinois. Es un pueblo cercano a donde originalmente nací, y cerca de donde la historia del piano de juguete tomó lugar. Nos mudamos a una casa más vieja a la que teníamos antes. Después de estar ahí por varios meses, decidí conocer a mis vecinos. La niña joven que vivía al lado me explicó que todas las personas que han vivido en donde ella vivía se han suicidado o han sido asesinados. Como un niño pequeño y crédulo que era, estaba aterrado. Luego, más tarde aquel mismo día, mi padrastro me pide que le traiga sus herramientas en el sótano para que pudiera hacer mantenimientos hogareños. Ahora, el sótano, como yo lo recuerdo, consistía de un cuarto pequeño con una lavadora y una secadora. Otro pequeño cuarto al costado con una cama y una televisión, usado como el cuarto de invitados. Y en la esquina del cuarto de invitados había un closet pequeño sellado con tablas de madera que se estaban cayendo, dejando ver el fondo completamente oscuro. Me daba los peores sentimientos estar ahí, y a veces cuando tenía que ir al sótano, las herramientas se movían en la pared y podía ver algo como un tipo de niebla negra saliendo de la puerta del cuarto de invitados. Me negué a volver ahí después de lo de las herramientas moviéndose. Unos meses después, me desvelé jugando videojuegos. Tuve un sueño raro sobre mis padres peleando y mi mamá siendo atropellada. Me desperté justo cuando la atropellaban en mi sueño. Por alguna razón descabellada, mi cabeza se giró hacia la izquierda para ver el pasillo que daba justo al cuarto de mis papás. Un hombre de oro, que parecía ser de las épocas pioneras, lentamente comenzó a caminar pasando al lado de mi puerta. Me le quedé viendo con ojos bien abiertos pensando, debería estar muerto de miedo en este momento. ¿Por qué no lo estoy? Por alguna razón extraña, me sentía en paz mirando a este hombre pasar por mi cuarto. ¿Era un ángel o un tipo de espíritu de la guarda? No lo sé. Nuestras miradas cruzaron y se detuvo en mi puerta. Me sonrió rápidamente y movió su mano con 2 dedos hacia el techo, algo así como un vaquero. Después se volteó y siguió su camino hasta que desapareció. No sé qué es lo que más me inquietó, el hecho de que vi un fantasma o el hecho de que no me dio miedo al verlo. Alrededor de 6 años después, nos mudamos a una granja vieja, de nuevo en Kentucky, justo al lado de mi nueva preparatoria. La casa era aún más vieja que la de Illinois, y tenía una vibra extraña, 10 veces mayor que la de la casa anterior. Había un gran arroyo en el patio trasero, y al lado teníamos a un vecino anciano y amable llamado Frank. Unos meses viviendo en esa casa, me empezaba a dar cuenta de que sentía como si respiraran en mi cuello por las noches y lejanos susurros a mi oído. Me despertaba y dejaba de pasar. A veces podía escuchar pasos, subiendo y bajando hacia el cuarto del ático. Un día me encontré con Frank y le pregunté sobre mi casa. Mi mamá pretendía no creerme cuando este tipo de cosas pasaban porque la incomodaban mucho. Frank me dijo que la última pareja que había vivido ahí había notado cosas raras y una noche, de la nada, se mudaron por completo, dejando muchas de sus pertenencias, como si los hubiera espantado algo. También me contó que él ha encontrado muchas puntas de flechas de nativos americanos y herramientas médicas en el arroyo detrás de mi casa.
Él ha encontrado muchas de esas cosas al pasar de los años, y cree que esta tierra fue hogar de nativos americanos hace mucho tiempo. Nada extraño volvió a pasar en aquella casa hasta el día que nos mudamos. Mi mamá me pidió que sacara unas cajas al carro, en lo que ella empacaba algunas cosas pequeñas en el baño. Mientras sacaba una caja pesada por la puerta frontal, noté por lo que solo puedo describir como una nube negra con ojos flotando en la esquina de mi casa. En el momento que la noté, y me notó, voló muy rápido alrededor de la esquina y fuera de vista. Tiré la caja y corrí alrededor gritando por mi mamá. La nube había desaparecido y mi mamá corrió hacia afuera. Le conté lo que había pasado y ella no me creyó y me dijo que dejara de buscar atención. Ya me estaba hartando del hecho de que no me creyera. Se supone que me debe proteger, pero ¿cómo me va a proteger de algo que se niega a ver? Bueno, ahora hay que adelantarnos a 2 semanas después. Y esto es, dónde y cuándo las cosas se ponen locas. Nos mudamos a una casa como a 15 minutos, a una casa más nueva en un barrio pesado. Vivía en una calle cerrada por las casas formadas en círculo. Como a 2 semanas después de restablecernos en el nuevo lugar, invité a un amigo para quedarse la noche y jugar Halo 3 en mi Xbox 360. Cuando llegó, me dijo que se sintió incómodo por la casa, aunque la casa era nueva. Después de como 3 horas de haber jugado juegos en línea, escuchamos como si un plástico se deslizara por el suelo de azulejo. No había nadie en la casa más que nosotros, así que quizá era un ratón o algo así. Miramos la tele de nuevo y seguimos jugando. Como 5 minutos después, volvimos a escuchar el sonido y rápidamente giramos hacia donde el sonido venía. En lo que girábamos las cabezas, mi aspiradora empezó a rodar por sí sola hacia nosotros a través de la sala. Mi corazón se hundió y nos hemos de haber cagado mientras veíamos en completo terror. Escuchamos algo como una mujer riéndose juguetonamente. Corrí al piso de arriba pensando que mi mamá estaba en casa y jugándonos una muy mala broma. Llegué a su cuarto y abrí de golpe la puerta gritando por ella, pero no había nadie. Sé que no estoy loco, ambos vimos y escuchamos lo que pasó. Como 2 meses después, conocí al chico que vivía a 2 casas. Se llamaba Clay y su amigo que vivía a una calle se llamaba Luis. Estos 2 tipos rápidamente se volvieron mis mejores amigos y hasta la fecha. Le conté a Clay lo que había pasado y me dijo que deberíamos nombrar a la entidad que estaba en mi casa, la señorita Risitas, ya que le gustaba reír mucho. Él sintió raro cuando le dije que pensaba que mi casa estaba embrujada. Él me dijo que la casa que estaba entre nuestras casas era la casa que originalmente se querían mudar, pero la noche en la que fueron a revisar la casa, llegaron antes que el corredor de fincas y decidieron darse una vuelta por la casa. La cochera estaba abierta como medio metro del suelo. Cuando salieron del carro, vieron pies azules oscuros correr de un lado de la cochera hacia el otro. Entonces decidieron mejor mudarse a la casa de al lado, en vez de la casa con pies azules oscuros. Esto me espantó demasiado. ¿Qué tal si todo el círculo de casas estaba embrujado? ¿Qué tal si solía ser un cementerio o algo así? En los siguientes meses, cosas raras pasaban casi todas las noches. Me dormía en uno de los 2 cuartos en el piso superior y casi todas las noches podía escuchar algo correr desde el cuarto de mi hermana hasta mi cuarto. Me despertaba por el sonido de respiración pesada y agresiva en mi cuello y oído, pero cuando volteaba a ver, se detenía. Una noche, todos mis amigos estaban en la casa de otro amigo para una noche de videojuegos, y yo estaba encerrado en mi casa. Mi mamá había salido y dijo que regresaría en unas cuantas horas, y que podía rentar películas en la televisión, ya que estaría solo por unas horas. Las horas pasaron y el sol se escondió. Yo estaba en el sofá, en la pequeña sala al lado de las escaleras que daban al piso superior. Alrededor de las 11 p.m. empiezo a sentir escalofríos y la sala bajó su temperatura. Y todos sabemos lo que significa eso. Le marqué a mi mamá y le pregunté a qué hora regresaría, y le dije lo asustado que me estaba poniendo. Me dijo que estaba siendo dramático, que todo iba a estar bien y que aún no iba a llegar. Otra hora pasa y empiezo a escuchar pasos corriendo arriba con risas. Oficialmente estaba asustado. Intenté llamar a mi mamá y amigos, pero mi teléfono no tenía servicio. Empecé a tener un ataque de pánico y me acurruqué como un feto en mi sofá. Coloqué mis manos en mis oídos, cerré mis ojos, intentando calmarme y rechazar lo que fuera que estaba pasando. Los platos en la cocina se empezaron a caer y romper en el suelo. El sofá empezó a moverse. «Oh Dios, ¿me voy a morir?», pensé. Salté de golpe y corrí hacia la cocina para salir por la puerta trasera, pero en el momento en que pasé por el espejo circular en la sala, todo se detuvo, y miré hacia el espejo, y vi a quien me había espantado y puesto en todo este relajo. Era una chica pequeña de color azul, morado y gris, con cabello mojado y oscuro,
que semejaban al petróleo, agua escurriendo de su piel podrida. Me sonrió asquerosamente y empezó a reírse. En este punto yo ya me envié y estoy paralizado de miedo. Entonces la chica azul, señorita Risitas, da un horrendo grito. Todo en la casa golpea las paredes al mismo tiempo, haciendo un gran escándalo. Me desmayé y mi mamá me despertó cuando llegó, regañándome por haber desordenado la casa. Le intenté explicar lo que había pasado, pero no quería creer. Me dijo que estaba muy cansada de mis historias de fantasmas y que tenía que madurar. La verdad no me importó que me estuviera regañando. Estaba tan feliz de que ella estaba por fin en la casa. Unas semanas después, mi mamá decidió mudarnos al pueblo vecino, porque se había peleado con el dueño de la casa sobre algunas cosas tontas. Puedo decirles honestamente que esa fue la noche más terrorífica de mi vida. Después de mudarnos, mi mamá un día me pidió disculpas por no creerme sobre las cosas que me estaban pasando. Me sorprendió esto y le pregunté que qué había pasado. Me dijo que cuando estaba agarrando la última caja en nuestra sala, escuchó a alguien correr por las escaleras mientras se agachaba para cargar la caja. Cuando miró hacia arriba, vio a una chica azul parada en la cocina, solo mirándola. Mi mamá salió corriendo y se arrancó lo más lejano de ahí en su carro. Solo 2 cosas pequeñas pasaron después de eso. En la casa a la que nos mudamos, vi pies azules que se desvanecían hacia la nada, a mitad de la pierna. Estaban caminando en la cocina. Sabía que era ella otra vez, intentando hacerme reaccionar emocionalmente. Me tragué mi miedo y mejor sonreí, y después los pies desaparecieron. Unas semanas después de que el abuelo de mi esposa falleció, ella me dijo que había visto una sombra en nuestro cuarto, pero cuando fui a investigar no vi nada. Decidí intentar ser lo más positivo posible, ya que mantiene a esas cosas lejos. Han pasado 6 años desde mi última experiencia y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que se mantenga así. Así que quede como una lección para todos. Si eres padre y tu hijo te dice cosas como estas, por favor, por el amor de Dios, dales la razón de duda. Y si algo así te pasa a ti, mantén tu guardia. Estas cosas se alimentan de las emociones. Me llamo Daniel y tengo 22 años y soy de South Wales, Reino Unido. Todo esto sucedió hace 4 años cuando tenía 18. Mi familia y yo nos acabábamos de mudar a una nueva casa sobre nuestro pueblo, a la orilla de una montaña. Estaba cargando todas mis cosas a mi cuarto, cuando mi gato se metió buscando atención. Estaba muy ocupado para tomarle importancia y lo lancé hacia la esquina del pasillo. Y cuando aterrizó, se volvió completamente loco. Empezó a gruñir salvajemente y soltaba rasguños al aire, y finalmente se echó a correr con todos sus pelos erizados. En ese momento no pensé en mucho. En los siguientes 3 meses todo estaba bien. En Navidad, toda mi familia se fue a casa de mis abuelos por una semana, dejándome solo, y ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Empecé a sentir que estaba siendo visto constantemente sin importar en qué parte de la casa estuviera. Un día invité a una chica y estábamos viendo la tele cuando el oropel de Navidad que mis papás habían colgado sobre las fotos se empezaron a doblar hacia arriba como si alguien las estuviera jalando. No le tomé importancia, pensé que mi mente estaba jugando conmigo, hasta que después de 5 minutos la tele se apagó sola. Aún necio, no le tomo importancia de nuevo, pero después, no te miento, algo me picó la cabeza atrás fuerte y casi salgo disparado del techo. Más tarde, la chica que invité se va. E inmediatamente al regresar a casa, ese sentimiento regresa a mí. El sentimiento de que algo me está mirando, el sentimiento de pavor y oscuridad. Intenté ignorarlo y me fui a mi cuarto a jugar PlayStation 3. Funcionó y por unas cuantas horas estuve bien. Finalmente, como a la 1:30 AM, me fui a dormir y estaba acostado en total oscuridad cuando escucho rasguños en mi puerta. Eso no es inusual, ya que tengo 3 gatos, así que voy a la puerta y los 3 gatos están sencillamente sentados ahí. Esto era súper raro, porque para serte honesto, ellos nunca me quisieron, siempre prefirieron a mis hermanas, así que los dejo entrar, y todos se suben a mi cama en lo que intento dormir de nuevo. Pero me doy cuenta de que todos están volteando a ver constantemente algo en el cuarto.
Los 3 gatos juntos miraban hacia una dirección y luego hacia otra, como si estuvieran viendo algo. Esa sensación inquietante regresa a mí, y yo simplemente me quedo quieto, preocupándome lentamente más y más, recordando lo que había sucedido horas antes. Después, escucho cómo mi silla de juegos empieza a girar lentamente, lo que hace que todos mis vellos se levanten en punta, y por como 3 minutos me quedo ahí, inmóvil, esperando que todo sea parte de un muy mal sueño, y de repente se detiene. Todos mis gatos parecen relajarse y se acuestan al lado de mí. Finalmente me cambio de posición y ya estoy a punto de dormir, pero el momento más horrendo de mi vida sucedió. Me están dando escalofríos solo de recordarlo. Algo susurró mi nombre en mi maldito oído. Dan. Me paralizo. Estaba congelado de miedo. Después de como 20 minutos, me lleno de valor para correr y encender la luz. Me la pasé toda la noche sentado en mi cama, básicamente llorando hasta que salió el sol, y fue cuando por fin dormí. Me desperté como al mediodía y me fui a bañar, aún cagándome los pantalones por lo que había sucedido la anterior noche. Me estaba relajando en la ducha cuando ese maldito sentimiento regresó, como si hubieran ojos en mis espaldas. Así que volteo rápidamente hacia la puerta y había una cabeza, como si alguien se estuviera recargando de lado y mirando hacia mí. Esta vez grité. Después, lo que sea que era esa cosa se metió al baño. Es difícil explicar su apariencia. Es como cuando tienes un personaje bloqueado en un juego y solo ves su silueta. Eso es lo que vi. Un cuerpo humanoide entero en sombra, que era gris y un poco transparente. En fin, en ese momento me hubiera ahogado a mí mismo si significaba no verlo. No se movió por como 1 minuto y solo me miraba hasta que tuve la estúpida idea de intentar hablarle. Me acordé de una película de miedo que vi en la que el personaje dijo algo como: si le pides a un fantasma que te deje en paz, lo hará. Así que de alguna manera tartamudeé las palabras. Perdona, pero en verdad me estás asustando. ¿Podrías dejarme en paz, por favor? Su cabeza se reclinó como cuando piensa sobre algo, y después solo desapareció. Me salí de la ducha y me la pasé los siguientes días en la casa de un amigo hasta que mi familia regresó. Pero no hicieron nada más que burlarse de mí por ser un collón e imaginarme cosas. Fueron tantas las burlas que empecé a pensar que lo había soñado todo. En fin, adelantándonos algunos meses después, nos mudamos, y nos llega una llamada del dueño de la casa anterior, y adivina qué es lo que le pregunta a mi mamá. Le preguntó que si nos habíamos mudado por el fantasma. Pero bueno, en fin, solo estoy feliz de compartir mi historia. Esto pasó cuando tenía 14. 3 años antes, nos mudamos a una casa de 4 años en un estado relativamente seguro. Nos tomó mucho para darnos cuenta que no éramos los únicos residentes. Al principio, solo eran cosas leves como puertas y ventanas abriéndose por sí solas, sonidos raros de golpes, etc. Después se puso peor. Mi lámpara de combustible se prendió en fuego. Nota, la vela estaba extinguida, ni siquiera brillaba. Tuvimos un incidente raro en el que mi mamá y yo escuchábamos el tono para llamar de un celular, cuando ninguno de los dos había hecho una llamada, seguido de lluvia fantasma y goteos bizarros en el techo. También he sentido una presencia malévola, he visto sombras y hasta he sido tocado por aquello, pero nada de eso se compara con lo que les voy a compartir. Una noche, eran como las 10, me fui a acostar después de haber leído mi Biblia, y ya me estaba quedando dormido cuando un extraño pensamiento penetró mi mente. No te vas a dormir esta noche. Esas palabras se quedaron en mi mente, y no sabía por qué me había surgido ese pensamiento. Lo tomé como yo siendo paranoico o algo así. Me giré y apagué la luz. Fue ahí cuando todo el miedo se apoderó de mí, y otro pensamiento... No, ni siquiera un pensamiento. Otra voz se escuchó en mi cabeza. Mírame. Mi corazón se detuvo, y mi respiración se convirtió en tos, porque sabía por hecho de que aquello no había sido un pensamiento propio, y tenía esta desesperante necesidad de mirar a la esquina contraria del cuarto. Ahí, en la esquina arriba de mi puerta, a gatas al revés, había una sombra de una figura humanoide. Me levanté de golpe y encendí la luz. Naturalmente, cuando la luz llena el cuarto, la cosa esa ya no estaba. Miré alrededor.
mi corazón golpeando mi pecho. Eventualmente lo dejé como algo creado por mi imaginación. Me volví a acostar y apagué la luz. Ahí fue cuando las visiones comenzaron. Tuve una visión de mí mismo, inmóvil y asustado en mi cama, desde un ángulo donde solo se podía ver desde aquella esquina, y había algo que me estaba mirando. Mi corazón se sintió como si fuera a explotar mientras susurraba las palabras del Señor. Tenía tanto miedo, podía sentir el odio que esa cosa tenía por mí, podía sentir físicamente cuánto me quería hacer daño. Parpadeé rápido e intenté controlar mi respiración, pero otra visión me llegó, y podía verme a mí mismo justo atrás de mí. Casi grito cuando algo rozó mi hombro. Volví a susurrar las palabras del Señor, pero la cosa seguía regresando. Escuché un clic ruidoso, como si la puerta de mi closet se estuviera abriendo, y me estaba viendo a mí mismo desde el pie de mi cama. Dedos fríos agarraron mi tobillo y me jalaron hacia abajo. Podía sentir las lágrimas en mis ojos y todo lo que podía pensar era que iba a morir. Azoté mi mano en el switch de la luz y me alivié cuando sentí mis dedos tocarlo. Encendí la luz y la presencia malévola se empezó a desvanecer. Eventualmente, me llené de valor para levantarme de la cama e ir con mi papá y decirle lo que acababa de ocurrir. Eran las 2 a.m. cuando todo esto pasó. Mi papá era un escéptico y siempre tenía una explicación lógica para todo, pero cuando le conté lo que había ocurrido en mi cuarto momentos atrás, me creyó. Entonces entró a mi cuarto y oró. Estoy seguro de que él también lo sintió. Me dormí y cuando desperté, tenía horrendos moretones en mi tobillo. Decir que estaba aterrorizado sería poco. Después de tantos años viviendo en esa casa, mi papá ya no es un escéptico, ya que hemos tenido incontables situaciones con otra entidad. Él mismo dice haber tenido encuentros físicos con un espíritu. Mi mamá también dice lo mismo. Ninguno de los tres nos espantamos fácilmente, pero cada uno podemos contarte cosas terroríficas que han pasado en esa maldita casa. En fin, gracias por escuchar mi historia. La he estado recordando por un rato. Sé que suena descabellado, y yo también pensaba lo mismo al inicio, pero te garantizo que es 100% real. Me llamo Kat, y esto me pasó cuando tenía 17 en el 2007. Primeramente, me gustaría decir que esto va a sonar completamente a ficción pobremente escrita. Así que, escépticos, siéntanse libres de destrozarla, y si tienen una explicación, me encantaría escucharla. Ok, empecemos con un poco de contexto aburrido, será importante pronto. La casa de mis abuelos era pequeña, tenía una puerta principal que nunca usaban y preferían el garage. La puerta del garage consistía de una puerta de roble con ventanas que se abrían hacia adentro. Y para llegar a dicha puerta tenías que subir 4 escalones de cemento y abrir una puerta de vidrio que se abría hacia afuera. No tenían un comedor y en vez tenían una mesa redonda de cocina cerca a la puerta del garage. Mi abuelo siempre se sentaba en su sillón con los pies alzados. El sillón daba perfectamente a la tele y el volumen tenía que ser alto por su dificultad de escuchar. Le encantaba ver las luchas y el hockey, y me refiero a todo el hockey. Después de su fallecimiento, mi abuela decidió mudarse con mi tía en Florida. Mi mamá, mi hermana y yo nos mudamos a la casa para cuidarla. Y no pagar renta. Mi abuela había hecho un pequeño santuario con fotos de él y sus cenizas en la sala. Sacó a todos de onda un poco, pero nunca lo quitamos, ya sabes, por respeto. Después de unas semanas viviendo en esa casa, las cosas se pusieron algo raras. Me la pasaba en mi laptop, la cual usaba en plena noche. Era muy silencioso para no despertar a los demás. De la nada, el sillón de mi abuelo se empieza a mecer. Me levanté de golpe, sacado mucho de onda. Después, simultáneamente, la recargadera de los pies se alza mientras la televisión se enciende a todo volumen y se puso en un juego de hockey. Ninguno de nosotros hubiéramos puesto ese canal. Estaba súper espantado, pero decidí que era tarde y que buscaría la razón por la que pasó eso cuando despertara. Y aunque fuera un fantasma, era claro que era mi abuelo y él no lastimaría a nadie. Cuando desperté, le conté a mi mamá y a mi hermana. Todos concluimos que tenía que haber sido algo racional. Primero, revisamos la mecánica de la silla. Nada estaba fuera de lugar.
Nada estaba flojo, hasta intentamos recrear la escena. Qué extraño. Siguiente, decidimos revisar el control remoto, ya que era un control universal y quizá alguien más tenía la misma frecuencia y... ¿tele? La vivienda era unida, así que no tuvimos problemas al revisar alrededor. Nadie tenía la misma televisión, ni una marca similar a la del control. ¿Ok? Muy extraño. Concluimos que sí era el abuelo, entonces solo estaba conviviendo. La cosa de la silla y la televisión se volvió algo normal para nosotros, peculiaridades de la casa, hasta que un día se volvió intenso. Estaba sentado en la cocina tarde una noche, leyendo libros de texto. Tenía como 4, más el que estaba leyendo. Quiero agregar que estos libros están pesados. De repente, una gran ráfaga de viento, con la fuerza suficiente, entró abriendo las puertas de madera, mientras la puerta de vidrio se quedó cerrada. El viento arrojó todos mis libros y la lámpara colgante oscilando. Me despeinó, pero nada chocó contra mí. Es como si me hubiera evitado a propósito. Era una noche tranquila sin vientos, y habíamos cerrado con llave ambas puertas exteriores del garage, después la de madera, también con llave, así que la ráfaga de viento no pudo haber sido la causa. Después de eso, la cosa de la tele y la silla se calmó. La silla solo se mecía un poco y la tele ya no se prendía a todo volumen. Eventualmente no podíamos con el pensamiento de tener al abuelo aquí, mientras había un santuario para él. Pusimos sus cenizas y una foto de él en el closet, junto con una de sus playeras favoritas. Dejamos una sola foto en la sala y las demás las guardamos. La televisión dejó de prenderse, la silla dejó de mecerse y la cosa esa del viento solo ocurrió aquella vez. Simplemente dejaron de suceder. Alrededor de una semana después, me quedé dormido en su silla. Me medio desperté y sentí una mano cálida acariciando mi cabello y mejilla, como me hacía mi abuelo cuando tenía pesadillas de pequeño. Después de eso pasó nada, absolutamente nada. Ok, yo en lo personal no creo completamente en los fantasmas, y busco una razón lógica por lo ocurrido. Nací escéptico, lo heredé de mi padre. Intenté racionalizar los eventos, pero no encuentro explicaciones lógicas por los sucesos, y hasta la fecha después de años. Algunos podrán decir que era el fantasma de mi abuelo, o espíritu, mientras que otros digan que es pura mentira, y está bien. Yo me encuentro indeciso, pero es difícil ignorar tus propias experiencias en persona. Todo lo que sé es que aquellos eventos fueron de lo más raro, más confuso y aterradoras experiencias que me han sucedido.